una frase que llamó mucho la atención porque refleja el mensaje que queremos compartir el día de hoy. Dice, la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. ¿No? Entonces, eso nos lleva a distinguir entre lo que podríamos llamar las barreras externas, las barreras que encontramos en nuestro contexto, en nuestras circunstancias, de las limitaciones a las barreras internas. Hay que hacer entonces una clara distinción de ellas, ¿no? Porque en el contexto siempre vamos a encontrar barreras. Además, esas barreras terminan afectando a todo el mundo, sea creyente o no sea creyente, sea cristiano o no sea cristiano, a todos nos afectó el COVID, ¿no? A todos nos está afectando el cambio climático. Eh, eh, todos somos afectados por ese contexto en el cual vivimos. Entonces, el tema de estos obstáculos los hemos abordado cuando hablábamos, por ejemplo, del crecimiento, porque el enfrentar esos obstáculos implica el crecimiento que el Señor quiere darnos a nosotros. Pero los límites internos tienen otra naturaleza y por esos límites me estoy refiriendo el día de hoy específicamente a los de carácter espiritual, ¿no? Porque hay una serie de límites que nos vienen a nuestra memoria, como el temor, la inadecuación, el complejo de inferioridad. En fin, ahí hay una larga lista de temas que tienen que ver con el alma, ¿no? Pero hoy día vamos a abordar las cosas desde la perspectiva del espíritu, ¿no? Sobre todo porque uno se puede dar cuenta que hay ciertas cosas en el comportamiento del alma que uno las identifica, las reconoce como negativas y sin embargo no las puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, para prosperar necesitamos de disciplina, ¿no? De tener un plan y caminar conforme a ese plan. Eh, Sin embargo, hay algo que hace que nos salgamos del plan y no lo terminemos de ejecutar. Pero cuando sabemos que hay algo que está mal y no lo podemos cambiar, es porque las raíces del problema están en el espíritu, ¿no? Entonces, a eso quiero referirme el día de hoy. Y vamos a tomar un versículo que estudiamos en una de las devocionales anteriores, que es Lucas 4:18. Leo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Con este pasaje explicábamos cuál es el ministerio de Jesús, cuál es la tarea, cuál es el propósito por el cual Él vino acá a la tierra. ¿Con qué autoridad es que Él ejerce ese ministerio cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido? ¿No? Porque ese es el punto de partida del ministerio de Cristo, ese es el punto de partida de la labor de la iglesia, es el punto de partida de nuestras propias responsabilidades para con el Señor, ¿no? Entonces, Él está mencionando acá cuatro acciones, ¿no? Llevar la buena noticia a los pobres, proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y los oprimidos serán puestos en libertad. Él ha venido para hacer estas cuatro cosas. Entonces, cuando vemos estos cuatro elementos de la perspectiva espiritual y asociado a nuestro desempeño, a la forma como abordamos las cosas de nuestra vida, a- al grado de intensidad con el cual planteamos nuestras metas, ¿no? A la osadía, el atrevimiento que tenemos buscando alcanzar cosas grandes, entonces se pone de manifiesto las condiciones espirituales con las cuales hacemos las cosas. Y entro a desarrollar cada uno de ellos de manera obviamente muy resumida, porque el tiempo hay que administrarlo cuidadosamente. Pero vayamos primero, dice, buena noticia a los pobres. Y la pobreza es uno de los principales limitantes que tenemos para poder crecer, ¿no? Seguramente cuando hablamos de la pobreza, inmediatamente pensamos en la pobreza material. Sin embargo, también ustedes
conocerán de cerca muchos ejemplos de personas que han iniciado su vida en la pobreza y han llegado a ser grandes millonarios. Ese tipo de vidas, ese tipo de ejemplos nos está diciendo que esa pobreza externa que vemos alrededor nuestro no es la limitante. El gran problema es que nosotros nos consideremos pobres. Digamos que la pobreza viene a reflejar cómo es que estamos valorando nuestra riqueza, cómo estamos valorando los recursos que tenemos. Bien, entonces, si espiritualmente nos consideramos escasos en recursos, nuestras metas, nuestros comportamientos van a estar en función de esa escasez. ¿No? Si como empresario, por poner un ejemplo, me considero un empresario con un capital de 10.000 soles, entonces voy a pensar en negocios que tengan esa dimensión de 10.000 soles. Pero si yo creo que puedo conseguir recursos por 1.000.000 de soles, entonces voy a pensar en función de proyectos de 1.000.000 de soles, ¿no? Porque en mi cabeza no tengo la barrera de esa pobreza que es la que limita mis expectativas. Frente a esa pobreza, entonces lo que el Señor dice que hace es dar las buenas nuevas, la buena noticia. Recordemos que Jesús les decía a sus discípulos cuando los enviaba en misión, vayan y digan que el reino de los cielos se ha acercado. Y inmediatamente vamos a pensar en ese reino de riqueza del Padre. En el Señor nosotros somos inmensamente ricos. Y nuestro Padre tenemos la fortuna para poder tomar de ella y plantearnos los objetivos más ambiciosos. Esa es la buena noticia. En segundo lugar, dice proclamar que los cautivos serán liberados. Una persona cautiva es aquella que está dominada por una influencia espiritual. No es un poseído, sino que en su mente, en las bases de su raciocinio, en la construcción de sus emociones, tiene allí sembrado una interferencia espiritual, que es la que lo domina. Justamente esta cautividad es la que se refleja en aspectos de nuestro comportamiento o de nuestra personalidad que no podemos cambiar, ¿no? Seguramente podemos pensar en la persona iracunda, que frente a cualquier situación inmediatamente reacciona con una ira desproporcionada. Ese tipo de conductas que brotan de manera inmediata, sin ningún tipo de reflexión, están relacionadas con una influencia espiritual, cautivos, ¿no? Estamos en una situación de cautividad espiritual. Muchas veces esa situación emocional es la que termina causándonos graves problemas, ¿no? Ustedes habrán visto en su vida profesional, en su vida empresarial, laboral o hasta en la familiar, cómo el no tener el control de nuestras emociones puede generar situaciones que nos hacen perderlo todo o nos hacen regresar a foja cero y a empezar de nuevo. Bien, ahora acá habla de la palabra proclamar, ¿no? Porque proclamar viene a ser anunciar de una manera categórica, lo cual nos está diciendo que esa cautividad, desde el momento en que Cristo vino y hizo esa obra liberadora por nosotros, desde el momento en que nosotros creímos en Él, desde el momento en que Él nos dio el perdón de pecados para ahora y para siempre, hemos quedado en una situación de libertad. Y cuando se dice proclamar, porque lo que hace la proclama es hacernos saber algo que ya existe, algo que ya es, algo que ya tenemos, nuestra libertad. Nuestra mente puede estar todavía acostumbrada a pensar de una manera, pero somos libres, ¿no? Recuerdo un ejemplo de un padre con su niño que están visitando un circo y ven a un elefante enorme amarrado por la pata con una cadena delgada, pequeña, que podría ser fácilmente rota por el elefante, ¿no?
y el niño pregunta por qué lo atan de esa manera si no es una forma segura. Y el cuidador le comenta que en realidad ese elefante ha estado atado con esa cadena desde que era muy bebé. Y en aquella época con esas fuerzas no podía romperla con la cadena. Entonces quedó en la mente la idea de que esa cadena no se podía romper. Entonces así nos quedan sembradas una serie de ideas que nos llevan a otro tema que también siempre ponemos énfasis, que es el de la renovación de nuestra mente. O sea, la proclama es que somos libres, que se han cortado todos los lazos de cautividad que tenía el enemigo. Sin embargo, esa proclama, al hablar de manera fuerte y clara, está tratando de hacernos que tomemos conciencia de nuestra libertad, que nos sacudamos de todos esos esquemas mentales que son como esa cadena débil, delgada, que tenemos atada al pie, pero que podríamos romper fácilmente. ¿Bien? Proclamar entonces a los cautivos. Luego dice, los ciegos verán. Y esto también tiene una aplicación amplia, ¿no? Porque hay muchas formas de ceguera. De hecho, cada uno de nosotros tenemos lo que se llama un paradigma. Cada uno de nosotros lleva puestos unos lentes que vienen a determinar la forma como vemos las cosas. ¿Sí? Entonces, muchas veces uno encuentra esa limitante de manera seria, ¿no? Entonces, no vemos oportunidades, lo que vemos son dificultades, no vemos los talentos que Dios nos ha dado, no vemos los recursos que Dios tiene a favor nuestro para poder seguir adelante y vemos que el contexto lleno de hostilidad, lleno de dificultades, de conflictos, entonces no nos van a dar ninguna oportunidad para salir adelante. La ceguera entonces viene a ser unos lentes que distorsionan la realidad, que nos hacen verla de una manera y nos hacen creer que esa manera de ver las cosas es la verdad. Por eso cada uno tiene su propia verdad. Entonces el Señor dice claramente, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Esa es la tercera labor del ministerio de Cristo. Y por último, habla de los oprimidos que serán puestos en libertad. Acá la opresión ya es una condición más real que afecta a la persona, ¿no? Una opresión implica una situación de dominio, de abuso, de desigualdad, de injusticia, ¿no? Entonces, obviamente, si yo estoy en un centro laboral, por ejemplo, en el cual no me están dando el espacio para crecer, entonces voy a eh, sentirme muy limitado. En general, todo aquel que percibe que estamos en un mundo injusto y que esa injusticia es la razón por la cual no progresa, está reflejando en su mente una situación de opresión. Sin duda, el mundo es injusto, ¿no? El mundo está ordenado así. La injusticia es uno de los elementos que conforman este mundo justamente para hacernos daño. Pero quedarnos en esa injusticia y decir que yo soy pobre porque el culpable es aquel vecino que es rico, entonces eso es una limitante que está al interior nuestro. Bien, entonces recordemos siempre esas cuatro limitantes, esta sensación de pobreza, una falsa sensación de pobreza, una sensación de que estamos cautivos, que todavía arrastramos ese dominio, esa influencia del enemigo, cuando en realidad el enemigo no tiene ya ninguna influencia, pero ha dejado en nuestra mente esa cadenita delgada que nos ata, el velo, para usar un término bíblico, que no nos deja ver las cosas que Dios nos ha dado, y la opresión. Ahora, la buena noticia de todo esto es que precisamente el ministerio, el propósito de Jesús es abordar estas cuatro limitantes, estas cuatro barreras. Y eso es muy importante porque podemos acogernos a esta bendición que Cristo tiene para nosotros, para identificar esas cuatro limitantes que puede haber en nuestra mente, en nuestro corazón,
y proclamar nuestra libertad, actuar en libertad. ¿Bien? Entonces, el punto es que en primer lugar identifiquemos lo que son nuestras propias barreras internas. Creo que tengo el nivel de prosperidad que merezco. No tengo la capacidad de aspirar a algo más. Y no solamente se refiere al tema material, ¿no? Al tema económico, sino en general, ¿no? Hay algo que domina en mí y no me permite ser suficientemente libre para tomar decisiones. Eh, No comprendo bien en los problemas que tengo, por lo tanto no le encuentro una solución a los problemas, que es un ejemplo de ceguera. O me encuentro en un entorno desigual, injusto, abusivo, todo está puesto en mi contra, ¿no? Y por lo tanto no puedo progresar. Entonces, si alguna de esas barreras tienes, recuerda que el Señor vino precisamente para ayudarnos a levantar esas barreras. Y cuando hablamos de lo espiritual, obviamente la solución a las barreras espirituales pasan totalmente por una relación con el Señor. Y acá recuerdo otro de los versículos que se compartió anteriormente, especialmente en el cuarto de guerra, en donde nos dice que el Señor nos conoció y nos llamó, y nos llamó para ayudarnos a desarrollar una relación correcta con Él, porque dentro de esa relación correcta con Él, Él hace que crezcamos hasta alcanzar la estatura de su Hijo. Entonces, la relación correcta con Él es la que contiene la verdadera libertad frente a estos factores espirituales. Y por eso quiero citar ahora 2 Corintios 3, del 15 al 18, que empieza diciendo, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo que no comprende. Se refiere este pasaje recordarán ustedes este momento en donde Moisés desciende de Sinaí con las tablas de la ley. Recordarán que estuvo 40 días en ayuno, bajó con las tablas y encontró que el pueblo había hecho un gran festín adorando a un becerro de oro. En su ira, ahí hay un tema nuevamente de la ira, Moisés rompe las tablas de la ley y tiene que regresar por una nueva copia, ¿no? Y se pasa 40 días más allí en la presencia del Señor en el monte Sinaí. Entonces, cuando regresa, su rostro brillaba de una manera impresionante. La gente tenía miedo a hablarle a él cara a cara con ese brillo que tenía. Entonces, para que pudiera interactuar con la gente, decidieron ponerle un velo. Entonces, al ponerle ese velo, la gente ya no veía la gloria que Dios había puesto en el rostro de Moisés, ¿no? Entonces podía hablar con Moisés en los términos normales, naturales, con los cuales siempre se habían relacionado. Pues esa idea del velo es muy importante que nos demos cuenta, porque el propósito del velo es dificultar ver esa gloria de Dios, que se pueda reflejar en nosotros. Ese es un ejemplo de ceguera, ¿no? El velo es una forma de ceguera porque nos está impidiendo ver una realidad espiritual. Entonces, todo aquello que nos impide ver esa realidad espiritual está reflejando un velo. ¿Con qué profundidad, con qué claridad sabes que eres hijo de Dios y vives como hijo de Dios? ¿Con qué claridad, con qué determinación asumes que tienes la vida eterna y que con esa vida eterna tienes un poder, el poder que necesitas para alcanzar los propósitos del Señor? Esos son ejemplos que nos permiten ver si estamos teniendo un velo en nuestra mente que nos impide conocer nuestra verdadera realidad espiritual, ¿no? Linaje escogido. ¿Nos sentimos linaje escogido? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Cuánto de ello que la palabra dice
acerca de nosotros, lo hemos visto claramente, lo hemos hecho nuestro y se refleja en nuestra conducta. Todo ello es consecuencia de un velo. Pero todo velo se corre, ¿no es cierto? Para poder ver claramente. Dice en el versículo 16, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Fíjense entonces la importancia de la conversión, ¿no? Uno se vuelve al Señor y el velo es quitado. Por ejemplo, uno de los obstáculos para estar en el Señor es el sentimiento de culpa, ¿no? Es la reacción frente al pecado. Y cuando uno vuelve al Señor y se da cuenta que Él pagó por nuestros pecados y que ya no hay ningún obstáculo para relacionarnos con el Señor, entonces empezamos a mirar a Dios como nuestro Padre, empezamos a conocernos a nosotros como sus hijos y allí pone en funcionamiento ese proceso de desarrollo que compartía Marta el día de ayer. Empezamos a crecer guiados por el Padre, porque estamos viendo a Dios como nuestro Padre. Bien, entonces el primer acto es ese, el velo es quitado. Eh, Parte de este proceso de quitar el velo tiene que ver con la renovación de nuestra mente, con la sanidad de nuestra alma, que son las que nos determinan la forma como vemos las cosas. Luego dice en el versículo 17, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa es la libertad de la cual estamos hablando el día de hoy. Esa libertad que nos da el Espíritu. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Brevemente, nuestra concepción religiosa, legalista, moralista de la relación con Dios es uno de los elementos que restringe fuertemente nuestra libertad, ¿no? Entonces hay muchas cosas que dejamos de hacer porque la ley dice que no las debemos hacer, ¿no? Jesús precisamente ponía un énfasis especial de hacer sanidades justamente el día sábado, ¿no? Cuando la ley dice que no se debe trabajar los días sábados, ¿no? Uno puede respetar aspectos culturales de otros países, pero lo que uno tiene que identificar es cómo ese contexto nos está poniendo o nos está restringiendo la libertad. En Hebreos nos habla que el enemigo tiene sujetos a cautividad a la población por el temor a la muerte, ¿no? Como él es el ejecutor de la muerte y nosotros somos los pecadores que estamos condenados a muerte, entonces desde ahí ya tenemos la raíz del miedo, la madre de todos los miedos que limitan nuestro comportamiento. Pero en el Señor hay libertad, en el Espíritu hay libertad, ¿no? Cuando sabemos que somos perdonados, cuando sabemos que, como se compartía en la meditación del cuarto de guerra de anoche, ¿no? Si Dios no nos acusa, ¿quién nos puede acusar? Si Jesús no nos condena, ¿quién nos puede condenar? Entonces, esa es la base de una auténtica libertad, ¿no? Si Dios nos está dando de su espíritu, de esa unción que tiene Cristo para emprender proyectos grandes dentro del plan de Dios, entonces tenemos libertad. Jesús empezó diciendo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan. Nos está dando ese respaldo, que es el que nos da precisamente la libertad. Así que, dice el versículo 18, todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. ¿Sí? Vuelvo a leer, dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, ahí está la conexión, nos ha sido quitado el velo. ¿Cuándo se ha quitado el velo? Cuando nos volvemos al Señor. Ese volverse al Señor es no solamente dar un giro para mirarlo,
sino estamos mirando al Señor, estamos mirando a nuestro Señor. La actitud de nuestro corazón es de dirigirnos al Señor. No es al vecino, no es a fulano, no es a sutano, ni mucho menos a una imagen, ¿no? Estamos volviendo al Señor. ¿Y qué pasa cuando volvemos al Señor? Entonces nuestra vida se sujeta al Señor. Bien, entonces, eh, cuando el velo es quitado, dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. En las versiones más usuales dice que como mirando cara a cara como a un espejo, ¿no? Eh, pero creo que esta frase permite entender mejor, ¿no? Porque vemos y reflejamos. Eso es lo que le pasó a Moisés. Moisés estuvo en la presencia del Señor o viendo la gloria del Señor al recibir los 10 mandamientos, y cuando bajó lo que hacía era reflejar la gloria del Señor. Esto es muy, muy importante para cumplir nuestro propósito, ¿no? Porque si queremos mostrarle a los demás las virtudes de aquel que nos sacó de la oscuridad, nosotros tenemos que ser un reflejo de la gloria del Señor, ¿no? Entonces vamos nosotros en ese proceso de formación, ese proceso de crecimiento, en ese proceso de ir aceptando los retos crecientes que representa el propósito, en ese proceso de ampararnos en el pacto que Él ha firmado con nosotros, que lo compromete a hacer esta tarea, en esa actitud de pensar en dar antes que pensar en recibir. En todos esos elementos, entonces vamos a poder ver la gloria del Señor y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen, ¿no? Y es algo que trasciende lo que uno puede hacer, refleja nuestro rostro, nuestra imagen, nuestra postura, nuestra actitud, todo ello va reflejando esta posición espiritual de haber visto la gloria de Dios y de reflejar la gloria del Señor. Eh, Yo puedo ver a manera de testimonio final lo que pasa en el trabajo, ¿no? Cómo es que más allá de lo que realmente yo pueda hacer, las personas están viendo algo distinto que entiendo que es la gloria del Señor, que va abriendo las puertas, que va generando confianza en los demás, que va permitiendo que uno pueda dar directriz y que el equipo pueda responder a esa directriz, que se pueda enfrentar, como alguien decía, uno de los ministerios más corruptos, quizás el más corrupto de todos los ministerios, y poder transformar toda esa actitud que dominaba ese ministerio en el pasado, ¿no? Y eso, como repito, no radica en lo que uno hace, en lo que uno dice, sino en lo que uno refleja. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Bien, entonces, esta sea para nosotros la guía en nuestras vidas, que nos demos cuenta de las limitantes espirituales, que sepamos que el Señor vino justamente para quitar esas ataduras, esas limitantes internas, para que podamos entonces desarrollar todo nuestro potencial a través de las cosas que emprendemos y para reflejar la gloria del Señor en nuestro rostro.